Soy Freddy Can, estamos transmitiendo el programa Ahora, Plaza Pública, la cosa pública en boca de todos. Ando un poco ronco, así que ustedes me van a disculpar por la voz, pero estamos transmitiendo desde los estudios de millennials.tvradio.com y en vivo a través de Facebook, TV-radio. Hoy con un tema que está en la boca de todos, los 50 puntos del presidente electo para combatir la corrupción. La corrupción como pecado grave, ya no como pecado venial. Así que hoy, Freddy Can y Ramón Humberto González Reyes, buenas noches. Estamos en otra emisión de este programa, pues que espero que les guste, cibernautas, y que estén de acuerdo con algunos de los temas que vamos a tratar sobre este documento, que es un proyecto que para mí me parece que todavía es un proyecto de campaña de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo. Me parece que la presentación de estos todavía virtuales secretarios de gabinete y otras dependencias descentralizadas están un poco acelerados y todavía no han entendido que la campaña terminó antes del 1 de julio y ya estamos en espera de que transcurran los 4 meses y días que faltan para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos a Millennial. Estamos para servirles y para comentar con ustedes estos temas que son de interés para todo México. Inclusive para el mundo puede ser tema de atención. Pues bien, empezamos, Freddy. Sí, cómo no. En todos los gobiernos, cuando hay cambio de gobierno y inicia uno, por lo general, desde hace unos, me parece que desde hace más de 100 años. Desde la época de 1917. Bueno, desde la época de Miguel de Madrid, lo más reciente, se establecía un acuerdo de austeridad y racionalidad del gasto. Sí. Lo que ahora presenta AMLO, que no es un acuerdo de austeridad, pero él le llama los lineamientos generales para combatir la corrupción, se va a transformar seguramente ya con un formato jurídico aterrizado en lo que puede ser un acuerdo de racionalidad y combate a la corrupción pública no solo en la administración pública, también en los otros dos poderes. Y eso es lo que tiene preocupado a los funcionarios públicos que no son de la corriente de Morena, y tiene preocupado a los legisladores que tampoco son de la corriente de Morena, y tiene muy preocupado al Poder Judicial, a los jueces de rango. Sobre todo, la Suprema Corte. Sobre todo por la parte donde se habla de la reducción del salario del próximo o del que ya es presidente electo de la República de México. Les estamos transmitiendo desde Quintana Roo, en la capital del estado, Chetumal, México, para México y el mundo. Mire, empezamos con el tema, el punto número 1 de estos 50 puntos, que me parece que es totalmente bienvenido. Andrés Manuel habla de la reforma del artículo 108 de la Constitución de la República de los Estados Mexicanos, porque cada estado tiene su propia constitución. Y señala que el presidente en funciones será juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Esto era de esperarse. Fue una promesa durante los largos periodos de campaña del hoy presidente electo, porque el artículo 108 solo señala que el presidente de la República podrá ser juzgado por traición a la patria. Ahora no es traición a la patria, es cualquier delito como debiera ser, porque es un ciudadano para servir a los ciudadanos. Entonces tiene que ser juzgado tal cual, en respeto absoluto a las igualdades. No es diferente el presidente de la República, es una parte del mandato que le da la sociedad en las urnas y por tanto no debe ser el bendito entre los benditos.
Me parece que aquí, en esta reforma al 108, está lo fundamental Sí, del sí. peso jurídico que tendrá este planteamiento de AMLO para combatir la corrupción. Es decir, que con la reforma y considerar grave, pecado grave, el, la violación a las libertades electorales y delitos de corrupción, ya en la propia Constitución, porque eso no tenía esto la Constitución del país, esto va a tener la fuerza para que el mismo presidente pueda conducirse como tal y obligar al resto, por lo menos del Poder Ejecutivo, a cumplir con esto y los otros poderes también, Sí. porque es constitucional. En este contexto yo les quiero comentar que todos esos puntos que está señalando son, entre ellos el 1, 2 y quizás el tercero, son decisiones que tiene que tomar el Poder Legislativo para hacer estos cambios a iniciativa del gobernante en turno. Porque el tercero hay que reformar también las leyes reglamentarias como es el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, cuando lo que se pretende es sancionar severamente a quien cometa cualquier delito que esté relacionado con las modalidades de inculpado para obtención y no se puede obtener la libertad bajo fianza. Fraudes a la hacienda pública, robo de combustibles, fraude electoral, están sancionados, pero no como debiera ser, porque están contemplados dentro del Código Penal, pero con sanciones ligeras, que pagando una multa se van en libertad después de haber cometido un delito grave contra la nación, el robo de combustibles, por ejemplo. Vemos a muchos corruptos gobiernos federales, bueno, que fueron del gobierno federal, del gobierno de los estatales y municipales libres, cuando cometieron actos de corrupción. Ahora, después de esta modificación o esta reforma, será que al cometer uno de esos delitos en contra de la libertad electoral y de los delitos de corrupción ya no tendrán ninguna posibilidad, tendrán que ir y cumplir lo que el mandato de ley establezca. La sentencia, no pueden obtener su libertad bajo fianza. Se suspende por completo fueros y privilegios. Son los primeros 3 puntos de estos lineamientos generales, que ahí me parece está la parte del gran peso jurídico para combatir la corrupción. Luego siguen otros puntos, que son 50. Elementalmente, Freddy, sí. Aquí se habla de corrupción y de impunidad. Yo he señalado en todas mis participaciones, incluso en el espacio editorial en el que escribo, que ante todo la corrupción no se combate si hay impunidad. La impunidad es la madre de la corrupción, porque si cometes un delito y la autoridad te deja ir impune porque no te sanciona, en automático la impunidad es la que te permite esas libertades bajo fianza, ¿no? Claro. Y llevarte un proceso en libertad y después te fugas y adiós, ahí nos vemos. Entonces esto, me parece que hay temas, la Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias, o sea, que esos institutos electorales de los estados que hoy están cambiando en el estado de Quintana Roo, van a cambiar a consejeros, y así van cambiándose los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero estos institutos electorales han sido verdaderas cuevas de manejo electoral, impunes porque son la autoridad. Hoy, ya dentro de este proyecto de reformas, algunas constitucionales, algunas que pueden hacerse con la mayoría simple, ¿sí? Porque pues en este tema hay actividades que tienen que realizar con el Poder Judicial o con el Poder Legislativo. Entonces, vemos aquí, y yo lo señalo, el predominio de la impunidad.
me parece que por ahí se tiene que atacar todo lo que se llame corrupción. Porque Bien. si se combate la corrupción Sí. y persiste la impunidad, no va a haber combate. Por eso los siguientes puntos, después de los 3, le encarga, bueno, no le puede encargar él a la fiscalía porque él Va a dice ser que electa. va a ser una fiscalía absolutamente autónoma. La Fiscalía A General. propuesta de Andrés Manuel López Claro, Obrador. a propuesta de Andrés Manuel López Obrador y lo designará pues el Poder legislativo. Poder Legislativo y A él ahí le corresponde. también le da la propuesta para darle fuerza a la Fiscalía Electoral y a la Fiscalía Sí, Anticorrupción que es la como Fiscalía General, ¿no? como instrumentos Sí. para llevar a efecto el cumplimiento de la ley. Para vivir en un Estado de Derecho. Así es, ¿verdad? Lo importante es que esta fiscalía sea de autonomía, pero de autonomía absoluta para que pueda no solo juzgar o perseguir la corrupción en la actuación del presidente de la República, sino también en los otros poderes, en el poder judicial y en el poder legislativo. Aquí, en el punto 7, yo le puse un signo de interrogación porque dice, todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como los de sus familiares cercanos, y será pública y transparente en todos los casos. Aquí aguas, porque la delincuencia, esa que invade los hogares y que viola los derechos ciudadanos, la declaración de bienes puede ser motivo de ser afectados por la delincuencia. Esa es mi opinión. ¿Sí? Bueno, después de los 3 primeros puntos de la fuerza política y los otros 3 de la fuerza institucional, de los órganos para perseguir la corrupción, vienen otra serie de puntos que son de esos tradicionales que incluye cualquier documento de control de la corrupción o de lo que podemos llamar acuerdos de austeridad. Por eso habla de la declaración de bienes, las dietas y de la todo eso, declaración de bienes sí, de los sí. funcionarios, que ya está prevista en las leyes, existen las leyes Sí, ya. de los funcionarios, ¿Ya? más de los familiares. Pero incluye uno que es muy importante en esto. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual presidente de la República, que es Peña Nieto. Ya Y dijo que eso- son 108,000 pesos. Y eso sí, y eso ha metido mucho ruido Sí. tanto en los legisladores como en los jueces de alto rango, En los otros poderes. en los otros poderes. Ustedes saben que un juez de alto rango no gana 108,000 pesos. No, hay Ganan mucho algunos que más. ganan 400, 500 mil pesos. Así es. Y los ministros de la Corte ganan 600. Y parece que en la Judicatura Federal también los salarios son muy altos. por Pues esa es arriba. la parte administrativa Sí. del Poder Judicial, el Consejo de la Pues quienes se Judicatura. han opuesto a esto, pues es sobre todo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sí. Luis María Aguilar. Dice que el alto salario que ellos ganan no es un regalo, sino es para asegurar su autonomía. Bueno, no es un regalo y es asegurar su autonomía. Perdón, la autonomía no se compra. La autonomía, No los se compra. mexicanos no la compramos al Poder Judicial. Le pagamos al Poder Judicial para que cumpla una función de ver la justicia. Y están sobrepasados de administrar en la sus justicia. ingresos. Y parece que le estamos pagando demasiado a este conjunto, a la tremenda corte, para que administre la justicia de los mexicanos. Así que Sí. no se nos queje el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que si le recortan sus ingresos va a perder autonomía. No pierden la autonomía. No pierden autonomía. No. La autonomía la tienen por institución, Y por constitución. por capacidad para juzgar. ¿Sí? Y porque son una figura institucional Claro. y constitucional. Mira, para ser ministro de la Corte es una larga carrera que se tiene que seguir desde la carrera de Derecho e incursionar en los tribunales, en los juzgados e ir escalando hasta llegar a los tribunales colegiados y de ahí para arriba. Es como en la milicia, ¿no? Hay grados y en la escalada
El problema es que los ministros, muy pocos llegan, son 11. ¿Sí? Y esos 11 se sirven con la cuchara grande, aunque yo no estaría de acuerdo en que haya una imposición simple. Todavía Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, tendrá que revisar las cuentas de cómo le dejan el erario del Estado mexicano, cómo Hacienda ha operado en condiciones, ¿sí?, de regularidad, porque también Hacienda ha dejado de cumplir con sus obligaciones de rendir cuentas, porque usan el patrimonio de los que pagamos impuestos para hacer de las suyas, entre ellas, lo que señala aquí en uno de los puntos, el punto 18, que me parece importantísimo, cancelará con los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Estos fideicomisos son tan turbios y tan personales de la autoridad que se habla de miles de millones de dólares que no saben cómo acaban, quién dispone y cuándo disponen de ellos. Bueno, pues en la reducción que establece el presidente electo de ganar menos que el presidente actual ha provocado mucho ruido en los medios impresos y en las redes, y también en los que se van a ver afectados. Bueno, en los medios también, En los medios también. Bueno, van a perder los medios porque va a reducir también aquí, como dice el documento, van a reducir los contratos de publicidad. Sí, aquí lo que dice es que se suprimirán todas las estructuras y programas duplicados. Oficiales mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, Contraloría Interna y otras. Y estas funciones o programas se centralizarán a una sola unidad o coordinación dependiente de la Secretaría relacionada con los asuntos en cuestión. O sea, una sola autoridad que hay que vigilar mucho, ¿sí? Porque va a coordinar y va a atender todo esto, y me parece que también se podría prestar abuso de autoridad y a otras cosas que se consideren delitos. Bueno, sí, los medios están también preocupados porque en el 29, en el lineamiento 29, dice que se reducirá en un 50% los gastos de publicidad del gobierno. ¿Qué? Así que va a haber un bajón. Bueno, lo mediático se terminó. Pues no lo sé, pero va a haber un ajuste considerable. También otro tema que preocupa, o por lo menos ha sido algo que se comenta en las plazas públicas, la cosa pública en boca de todos, es que se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República. Ya lo había dicho. Eso tenía que ser, eso venía como paquete obligatorio de cualquier gobierno. Era oneroso, tenían un equipo de ballet y tenían pues la mucama y el vigilante y el cuidador de toda la familia, y bueno, hasta los utilizaban de cocineros y de trapeólogos. Y eso no se vale porque agarraban parte del Estado Mayor Presidencial. El documento de los 50 líneas está orientado fundamentalmente, la parte no general, sino ya específica, fundamentalmente a controlar el capítulo de servicios personales y lo que llamamos, o lo que ellos llaman en la administración pública, el gasto corriente. Es decir, la nómina, los salarios, el gasto en servicios a la administración pública y el gasto en materiales o bienes que consume la administración pública. Hay una serie de elementos donde dice que, por ejemplo, a mí no me parece cuando dice que no se van a contratar equipo de cómputo. Ahí me parece que el equipo de AMLO va a tener problemas porque la dinámica tecnológica no es constante. Tendrá que comprar equipo de cómputo. Y tendrán que comprar vehículos. No para uso particular. Tendrán que comprar software,
tendrán que estar modernizando constantemente los servicios digitalizados, porque cada vez más los gobiernos, el gobierno federal, el poder legislativo y el poder judicial, empiezan a tener ya un gobierno prácticamente digital, o una función digital. Así que ahí AMLO y gente que escribió el documento, eso de que no van a comprar equipo de cómputo, me parece fuera de lugar. Fuera de lugar. ¿Sí? Me parece una vacilada. Porque ahí se crea la Secretaría de Seguridad Pública Nacional y esta requerirá de toda la tecnología para combatir el crimen. Hay otro punto que me parece también una vacilada, que no va a haber remodelación. Por favor. Y compra de muebles nuevos. Por favor. Y yo pregunto, AMLO, presidente electo, propusiste una desconcentración de las secretarías y también de algunos órganos. Eso va a costar algunos organismos descentralizados. Cuando tengas que hacer esto, tendrás que contratar equipo, ¿sí? Seguramente. Si pasa la Secretaría de la Ciudad de México a este lugar, como es el caso de Chetumal, Quintana Roo, tendrás que comprar muebles, tendrás que seguramente contratar servicios. Si es conveniente hasta un edificio, construir un edificio ad hoc, porque aquí no lo vas a encontrar. Claro. Entonces, mucho cuidado con estos elementos particulares. Son peligrosos. Son de riesgo porque es amarrar corto cuando no tiene sentido. Sí hay que hacerlo, sí debe haber un control en los gastos superfluos, pero eso de no contratar equipo de cómputo me parece, de veras, una metida de pata en el equipo. Y esto de la venta de la flotilla de aviones y helicópteros. Recordemos que todos los presidentes del mundo tienen aviones y helicópteros. Bueno. Y resulta que ahora el avión presidencial que se iba a vender no es propiedad de la nación, es un contrato de arrendamiento de un avión presidencial que cuesta, señores, alrededor de $20,000 diarios. El arrendamiento no es propio. Para mí que es muchísimo dinero, a veces por tener un aparato como un avión detenido en un hangar. Sí. Otro elemento que ha metido ruido que está en el documento es lo del Estado Mayor Presidencial. Pues muchos han dicho que este cuerpo de militares es una necesidad para asegurar al presidente, pero el presidente electo, López Obrador, dice que van a regresar a los cuarteles. Por favor. Seguramente él ya tendrá en la mente un modelo de seguridad presidencial. Está previsto como combate a la corrupción. Debo entender que para AMLO y el equipo, el Estado Mayor es un elemento de corrupción. Corrupto, pues en sí, pocas palabras. Aquí lo dice. ¿Verdad? Devolverlos a los cuarteles es romper también una institución de muchos años que se ha corrompido por estar en relación directa pero con el presidente. Pero no todo es corrupto, sí, es corregible. Aquí está en los puntos. Digo, muchas veces, y lo voy a relacionar con la medicina, hay personas que padecen enfermedades que están en etapa terminal, pero siempre buscan pues su alivio, su recuperación, sanar. Y en este caso, la corrupción no solo se combate cortando el tumor de raíz, claro, porque a lo mejor sus ramificaciones ya están más allá del órgano afectado. Complicidades, sí, una organización todo eso. alterna. Entonces vas a llevar un Estado Mayor corrupto al ejército nuevamente. Y eso es un cáncer que la metástasis lo va a invadir. Sí. Sí. Y yo creo que esto se puede componer reduciendo el número, reduciendo los aparatos, pero no cancelándolo. La seguridad del presidente de la República es obligatoria. El riesgo de vida de un presidente de cualquier país del mundo es real, no es ficticio. Cualquier loco, mañana o pasado, ataca al presidente de la República
en un avión privado, ¿va? En un avión de una línea comercial, como está viajando. ¿Quién le dice, sí, que va a poder llegar a un evento por las líneas, sí, comerciales? Pues Se le sí. atrasa el vuelo y no llega. Bueno, ya veremos cómo lo resuelve Sí. López Obrador. Este documento que él presentó no es un documento oficial presidencial porque él no es todavía, no ha recibido la banda presidencial. Es una propuesta. Es una de propuesta, una lineamientos iniciativa generales. que Pero está lanzando como en campaña, ¿va? yo les digo que en estos meses de julio hasta diciembre, el 1 de diciembre que recibe la banda presidencial, tenía dos opciones López Obrador, o quedarse en silencio o meter ruido como lo está haciendo. Él Protagonismo. Va. decidió no quedarse en silencio, sino meter ruido, dar la nota nacional, la agenda nacional, y lo ha estado haciendo. Desde su discurso del día que le dijeron que ya era el presidente. En el hotel. En el hotel. Así que tendremos a López Obrador, ahora que regrese de sus vacaciones, cortas vacaciones, constantemente entretenido a todos para que cuando llegue el 1 de diciembre, el presidente, ya entonces en funciones, empiece el trabajo ya con toda la carga jurídica y de responsabilidad presidencial. Fíjate. Ya no documentos sueltos como Así este. es. Por ejemplo, mire usted, millennials, dice, los trabajadores no pueden asistir al trabajo en estado de ebriedad ni tomar en las ¿Eso oficinas está en la públicas. ley? Eso está en la ley hace rato. Está en la Ley Federal del Trabajo. No pueden llegar. En pero estado, sí en se estado pueden, inconveniente, fíjese. con drogas que no hayan sido Ajá. recetadas por médico o en estado de Sí, ebriedad. no pueden llegar. El documento no dice que una vez que estén ahí lo puedan hacer. Claro. No pueden llegar. Sí. Pero una vez que estén en su oficina, Sacas tu... saca su botellita Sí. o saca su churro Y a chupar. o saca sus o a chochos. fumar, sí. Entonces, el documento es bastante ligero. Sí. Se puede interpretar de muchas cosas. Mira, Eh, entre esto está que me preocupa mucho, fíjate, porque esto dice que lo va a integrar. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec está bien. y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura. Aquí hay dos cosas. Ujú. Los Pinos está ubicado en Molino del Rey, a una distancia, pues no considerable, pero sí a una distancia del bosque de Chapultepec. Hay un espacio entre ellos. Sí, ¿no? pero todo está poblado, ¿sí? Y ahí hay una población civil que no sé cómo la van a erradicar de esa parte para unir Los Pinos a Chapultepec. Un modelo urbano Sí, pero adecuado. mira, en este aspecto yo pienso, sí, que en algún momento va a hacer falta esta residencia, aunque no lo ocupe, que quede para las visitas distinguidas que lleguen Bueno, a es México. tu propuesta, Ramón, es tu Sí, propuesta. correcto. Dice también otras cosas que nos parecen interesantes. Ustedes saben que siempre decimos que los que están metidos en la comunicación y en la prensa y mucha gente también de políticos y otros empresarios están espiados por el gobierno. No Bueno, por eso razones- siempre ha sido, ¿eh? Sí. Eso siempre no ha por sido. razones de seguridad, sino por perversidad política Y no ha sido el CISEN, ¿eh? de control. Y no ha sido Bueno, el el documento dice que eso se va a acabar. Bueno, quién ¿Ya? sabe. Dice el documento que eso se va a acabar, ¿no? Ya no va a haber espionaje, ni intervención telefónica. Pues es que no hay, pero sí hay. Claro. ¿No? Digo, no es oficial, pero sí existe. Claro. Y creo que todos los que de alguna manera ejercemos esta actividad de comunicación, estamos espiados, ¿va? Sí. Intervenidos Pero telefónicamente. además, y ahora con los medios, pues ¿qué te preocupa? Claro, Si estamos diciendo algo en este momento, sabemos que nos están escuchando y nos están grabando Sí. a quien le interese Sí. la opinión de Ramón o la opinión mía sobre el documento de los 50 puntos, que en lo personal, y repito de nuevo, es un documento bastante informal. light. Ya. Light, yo le llamaría light. Light. ¿Sí?
pero tiene las intenciones del pensamiento de lo que considera López Obrador como combate a la corrupción. Como dijo del principio del documento, dice que va a reformar el artículo 108 constitucional. Eso es muy básico. Claro. Y además es una necesidad ya sentida. Sí, una necesidad. Ahora nos cumples. ¿Sí? ¿Sí? Pero hay algo que López Obrador no pone en estos puntos y que le pregunto a López Obrador. Y lo de la revocación de mandato, López Obrador no está no contemplada. es considerado como un elemento para combatir la corrupción. ¿Por qué no están en estos puntos? Él habla de una consulta popular para ratificar su mandato a los 3 años. Pero, ¿qué es lo que seguiría en el caso de esta consulta popular? Que es un plebiscito, ¿sí? Para poder confirmar su gobierno, que no hay necesidad porque no está en la ley. Pero bueno, él promete esto, pero después, ¿qué sigue? Si la sociedad le dice, no queremos seguir contigo, entonces procede la figura de la revocación del mandato. ¿Por qué vía? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Que eso es lo que falta en esto. Además de ponerle coto a los gastos de campaña y a los gastos de la partidocracia. ¿Sí? De eso no ha hablado, hasta hoy. No se ha metido en la cuestión partidista, pero creo que en determinado momento lo tendrá que hacer. Ramón señala eso, me parece importante. El documento no habla, tal vez porque no corresponde a ese plano de su responsabilidad. Pero debe estar. Que no solo el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia podrán estar dentro de este marco de combate a la corrupción, no contempla a los partidos como instituciones públicas que viven con una libertad absoluta, que viven del gasto público y en exceso, deberá considerarlo. Pero sin embargo, en otros elementos él ha dicho que va a haber una reducción del número de diputados y de senadores. Pero si disminuyes a los diputados y senadores, tienes que disminuir al árbitro de las elecciones, porque es oneroso. En otros términos, Ramón, documentos complementarios a estos, se está hablando de reducir también el órgano de administración de los procesos electorales. Sí, desde luego. Sí, se está hablando de eso. ¿Tú sabes de qué tamaño es ese aparato nacional? Cuando venga, porque dice es cierto, si se reforma el artículo constitucional 108, sí, será obligatorio no solo para el presidente. Para todos. Para todos, funcionarios. Para todo. Desde el Poder Judicial hasta el Poder Legislativo. Hasta los ciudadanos. Y los órganos y los órganos autónomos. Electorales. ¿Sí? Órganos autónomos. Sí, todos. Y eso tendrá que bajar a las constituciones locales para que también se haga lo mismo en el aspecto de esta reforma al 108 constitucional federal, a la Constitución federal, a la Constitución del país, también en las entidades, al artículo que le corresponda. Hay que ponerle un freno a esto. Bueno, el freno está ahí en la reforma constitucional, porque los elementos que siguen del documento son domésticos, ¿no? Dice, se te van a eliminar el número de guachomas. Guachomas le decimos aquí a los que... A los guaruras. A los guaruras. A los guaruras, al chofer del diputado, al chofer del funcionario, a los choferes del gobernante, del El gobernador. término de guachoma es... ¿Sí? ¿Qué significa guachoma? Sí. Usted puede ver... Guarura, ¿sí? En cualquier chofer entidad, y amante. En cualquier entidad del país, cuando el gobernador va a un lugar, usted ve todo un conjunto de vehículos. No, una caravana. Una caravana de vehículos. Grosera, insultativa. De vehículos muy caros, de personaje militar vestido de civiles, cierran las calles. Armas automáticas por todas partes. Por la seguridad del presidente o del gobernador. Yo creo que sí se debe reducir esto. Sí. La sociedad lo clama por ello. Sí.
no está en el documento, Te pero cierran calles, te hacen, bueno, y aquí dice que no se cerrarán las calles ni nada de esto. bueno, si no hay motivo, Claro, claro. si no hay motivo. Porque si hay un accidente y hay que cerrar la calle, bueno, Fíjese, aquí hay otro detalle. aquí que cierran las calles para fiesta. Ya les había mencionado detalles como eso de no llegar borracho a la oficina. Bueno, no, ya eso se es otra sabe. cosa. No puedes llegar borracho, pero te puedes emborrachar ahí mismo. Y si te emborrachas y te pescan, Sí. te levantan un acta Pues y sí. te corren. Pues sí, pero hay otro parece curioso como ese. Dice que ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado si no lo tiene permitido o no cuenta con la Pues autorización ¿cómo lo para van a ello. tener permitido? Entonces, ¿sí o no? Sí, claro. Claro. ¿Vas a permitirlo, sí o no? Sí. Llevarte un funcionario a tu casa como A que te haga el empleado. chapeo de tu jardín. Por favor, este 31 no tiene sentido, es una Es violatorio. Es una vacilada. Es violatorio López a Obrador. la administración pública. Ningún funcionario debe tener funcionarios como servidores de su propia casa. Pues si no Ninguno. son servidores No son para particulares, son servidores del... Así lo tenga permitido y si lo tiene Pero ¿cómo lo va a permitido, tener permitido, por favor? va contra Eso va contra el principio de la así es. de combatir la corrupción. Así es. Por favor. Ya eso es corrupción. Ya esto es corrupción. Ahí se les fue la patota a estos que escribieron el documento, ¿no? Así como estos hay varios elementos donde se van las patas. Por eso les digo yo, y le digo a Ramón, es un documento hecho para mantener a Este es un documento campañero. a los medios y a la ciudadanía en la expectativa de el momento de este espacio en donde hay 4 o 5 meses para que el presidente electo entre en funciones. Con esto nos tienen entretenidos. Y existe un reglamento, Freddy, respecto a los regalos que pueden recibir los servidores públicos. Y aquí te dice que ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de los 5,000 pesos. Bueno, el documento no dice. ¿Sí o no? Sí, el documento dice de los 5,000 pesos, dice. Pregunto, ¿Sí o no? ¿anual? ¿Sí o no? ¿Anual? ¿Mensual? ¿Mensual? ¿Diario? ¿Eh? Porque pues entonces puedo recibir hoy 5,000 pesos. Sí, mañana otra vez. Otros 5,000 pesos. Bueno, por favor, que no se reciban regalos y se acabó. Pues no tiene por qué haberlos. Pues no. Porque No, señor. eso me parece que... Es otra vacilada. es del además es documento. una forma de cohechar. Sí, de abrir la puerta. Por favor, revisen el documento. Tiene vaciladas. Sí, sí. Hay cosas serias, pero tiene... Hay cosas importantes. Pero ¿va? cosas que como que empataron las cosas fundamentales con lo doméstico, Mira, que ya está previsto en las leyes actuales. Jamás va a funcionar si la cruza entre un acordeón y una guitarra. Pues no. Eso no funciona y hay cosas que están redactadas en ese sentido. Sí, Nos Está parecen un insulto a la razón. está hecho al voleo el documento. Sí. Sí mete ruido, Sí, sí claro. llamó la atención de los medios, pero si lo revisamos punto por punto encontramos tonterías como esas, que ya están previstas en las leyes actuales. Esto debe convertirse en un documento serio, jurídico y bien escrito. En este momento lo podemos considerar como un documento al voleo, todavía en campaña. Un documento exploratorio, a ver Exploratorio. qué opina la sociedad. Son 50 puntos de las tablas de Moisés para combatir la corrupción. Pero Sí, están nos gusta. en internet. A mí y en me gusta papel. mucho el artículo 100, la reforma del artículo 108. Sí, desde luego. Adelante. A todos debe gustar. Adelante. La eliminación de las pensiones a los servidores públicos de Adelante. alto nivel. ¿verdad? Pero ellos, hasta los gobernadores que tienen pensión. Todos, una vez que esté en la Constitución, Sí, señor. Tiene que bajar. Todos. Tiene que bajar los estados. no solo el ámbito federal, sino estatal y municipal. Miren ustedes a los gobernadores con esto, porque también no lo tiene el documento, pero ya hay una declaración de parte de la esposa del presidente electo. La señora A la dijo fuera. que no se va al DIF ni va a ser primera Al- dama. A la basura, las primeras damas, porque no hay primeras damas. Todos son damas. Todas Son damas. son ciudadanas ¿Y son damas? de primera. ¿Son damas? Son damas. Sí.
Esto provocaba que la Respetable. primera dama, y provoca, tenga un séquito de, No, de guaruras. de damas, Y de protección, y de damas, no, y y de de todo, sí. damas de los funcionarios de alto rango, De todos los estados para de la hacer República. fiestecitas y para hacer eventos y viajes al extranjero en los aviones oficiales Sí, de los gobiernos con dinero del tributo. Y todavía lo hacen, sí, se sigue todavía haciendo. lo hacen. Y además llegan y lo cuentan Sí, sí. y lo presumen. Oye, manita, además- voy a tal lado, acompáñame, Sí. te doy al ride. ¿Sí? Y la señora del presidente o de los gobernadores o de los presidentes municipales se siente que también ella es, Es gobernadora, Es presidenta municipal o vicepresidenta. presidenta. cuando hay que decirle a todos, Que no fueron a la elección. el elegido es una persona. Y en este caso es López Y Obrador no hay, para y no presidente. hay elección colateral. En el caso del Estado y de los estados es una persona. Y en el caso de los ayuntamientos es lo mismo. La presidencia, ¿Sí? el titular del Poder Ejecutivo de los estados Porque en los No municipios es- hay presidentas del DIF. no es familiar, es de la persona. Así es. No es la gubernatura de la familia del gobernador. No es un sino- beneficio colateral, va. Y esto de meter a la esposa a una figura que no es servidora pública, pero que recibe un salario, ¿Sí? ¿verdad? Y Y, tiene, y usa recursos. y tiene una institución que se llama, bueno, en el caso se llama DIF, ¿Sí? no sé cómo se llama en otras instituciones, en otros estados. Igual. Es una vacilada Igual. para las pachangas, para el gasto suntuoso, para la compra de de la vestimenta de la esposa del gobernante, de los hijos. No, esto sí está bien, hay que votar esto, Mira, esta figura. yo abordaría el punto número 50. Esto tiene un fondo. Si lo lees tal cual, tiene un fondo y un mensaje. A ver, Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, recuerda a Odebrecht. La corrupción que causen daño a la hacienda pública en caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, óyelo, De la Congreso Unión. de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales, es decir, siempre nos consideramos con la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o agrupación de bienes. Bueno, allá- Esto es las reformas estructurales. sí, en el 50, Esto yo lo interpreto como reformas estructurales. no, Vamos lo para dice, atrás, no lo dice puntual, abiertamente. pero el mensaje va por allá. Sí, yo lo veo como es, ¿eh? Sí, Sí. todas las reformas peñistas Y no es subliminal, ¿eh? tendrán que revisarse conforme a esta declaración Esta propuesta. del número 50. Sí. Pero fíjense, ustedes dicen, también esta es una vacilada el 49. Dice, en las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales, se dará preferencia a las originarias o países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad. Pues y tendrán que irse nada castiguen- más con Finlandia. Exacto. Por favor. ¿Cómo va el presidente de la República electo A prejuzgar a prejuzgar, a países que tengan a nexos prejuzgar? de inversión? Exacto. Sí. No, ¿Sabes? Contigo no voy a llevar a cabo un acuerdo Entonces se queda en internacional solitario. porque eres deshonesto. Es quedarse en Bueno, solitario, ¿eh? Debemos entender que no va a haber relaciones con gobiernos que tengan problemas. Por ejemplo, Sí. en este momento, Nicaragua Nicaragua tiene problemas. tiene problemas, ¿Sí? Y sí, severos problemas serios de democracia. de corrupción. Indudablemente que el gobierno no podrá meterse y hacer convenios con ese país porque está en crisis.
Además, porque no garantizan en crisis política. el cumplimiento de un, Sí. Me parece de un que negocio. la redacción es una redacción muy ligera. Ojo, asesores, cuando vayan a hacer el documento en serio, revisen esto, por favor. Sí, ¿no? sí, definitivo. Porque recuerden que los asesores se van a reducir Sí. a 5. El 50 está bien, Sí. como un mensaje de decir, señores, las reformas, los contratos y todo lo demás sean revisados. No Si es subliminal, ¿eh? No, Es directo y sugerente. bueno, es ¿Sí? directo y sugerente, no subliminal, ¿no? No. No. Este es un documento general, les repito, hecho al voleo en el proceso del tiempo en que Y a López veces, Obrador llega. con falta de cuidado, ¿eh? Con falta de cuidado, pues es un documento no formal, es una declaración política, Sí. no jurídica, Es un documento que a mí me parece. es un proyecto. Vuelvo. Es un documento campañero. ¿Sí? Todavía están en campaña, ¿verdad? Sí, todavía está en campaña. Recordemos, señores, que la elección terminó el 1 de julio. En base a esa elección, el partido Morena logró arrasar en las urnas nacionales y tener hoy una mayoría relativa o de alguna manera dentro del contexto de las legislaturas en el Congreso de la Unión tienen una mayoría absoluta. Esto es el 50% más 1. No tienen la mayoría calificada, que sería las 2/3 partes de las legislaturas. Sí, Eso se necesita para la reforma constitucional. claro. Y veremos cómo le van a hacer en el momento en que tengan que recurrir a los partidos que no fueron en coalición para que pueda darle legalidad a este proceso de transformación. Representación calificada, ¿no? Calificada, sí. Sí. Son las 2/3 partes. Sí, las 2/3 partes. Entonces, van a tener que buscar la negociación o irle por el costo del dedo, ¿no? Acá hay otro elemento directo para los legisladores. En el punto 46, no habrá partidas en el presupuesto a disposición de los diputados Híjole. o senadores. Híjole. Se acabará la vergonzosa práctica del soborno y de los llamados moches. O sea, que los diputados, sobre todo los diputados, ya no se van a quedar con una bolsa para que los gobernadores vayan y se arrodillen ante los diputados y decirles, aquí traigo mi proyectito, diputado, ¿cuánto me vas a dar? Pero además aquí, Freddy, yo creo que había que... Y le diga al diputado, ¿cuánto me vas a dar? Así es. Mi dedo vale. ¿Ah? ¿Sí? Nada de moches, nada, porque esa es una función del Ejecutivo Federal, Es una no de los corrupción, legisladores. en la impunidad, ¿verdad? No es una función de los legisladores. No. Los legisladores tienen que legislar. Mira, es no por repartir ejemplo dinero. aquí en el Estado. El presidente de la Gran Comisión todavía, porque sigue dándole un jugueteo a la figura de la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, Ajá. ha hecho lo que ha querido con el Congreso y se ha llevado dinero que hoy le están reclamando. ¿Dónde acabó? Pero ahí vamos con una figura de la que habla Andrés Manuel, de la Fiscalía y de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, si te refieres al caso de Quintana Roo, ya ¿Sí? tenemos la Fiscalía. ¿Y? Pues es autónoma. Sí, y la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría ¿Qué Superior. ha hecho con el periodo anterior? La Auditoría Superior del Estado, en el caso de Quintana Roo, Depende del Congreso. y en todos los casos del Claro, país dependen claro. del Congreso, es para lavarle el trasero El trasero y todo lo demás. a los legisladores sí. y a los funcionarios de alto rango Sí, señor. corruptos. ¿Qué? Es la fosa séptica. Muchos de los funcionarios de alto rango que están en la auditoría son funcionarios que tienen cola de corruptos. Del cambio. Recordemos, son funcionarios del cambio. No sé si del cambio, pero Sí, fue electo el
el auditor superior del Estado fue electo en el periodo de Carlos Pues, Joaquín. ¿cómo pueden ustedes imaginarse que teniendo ahí en la Auditoría Superior del Estado y de otras entidades gentes, funcionarios de nivel, de rango, que son corruptos, vayan a vigilar ¿A los que corruptos? al Ejecutivo y los legisladores no cometan actos de corrupción? No, por favor, eso no es posible. Eso no es Tú posible. sabes, Freddy, que porque... La Contraloría, Ramón. Sí, porque tú estuviste en este oficio de la Administración Pública del Estado. Y las contralorías de las dependencias y ahora la Auditoría Superior del Estado tienen tan sucia la cola, maestro, que siguen cometiendo barbaridades. En el periodo anterior, 2016-2017, el hoy presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, le reclamaron que haya comprado equipo que no era necesario para 25 diputados que cobran por levantar el dedo, ¿sí? Y no se le auditó porque no lo llevó a concurso, porque estaba en su derecho a no concursar. Sí. Y ahorita le están reclamando, ¿qué hizo con 100,000 pesos que desaparecieron del presupuesto de la 15ª legislatura? El concepto de ayudas diversas. Que es ayuda diversa. ¿En dónde está autorizado dentro del reglamento legislativo que estos señores pueden dar dinero en ayudas diversas? Pues ayudas diversas, sí, para la bolsa de fulanito y de sotanito. Bueno, ¿no? Es una cuenta. Sí, perdón. Pero la cuenta presupuestal. No, sí, pero no está autorizada dentro del reglamento. Ellos se lo autorizaron. Por eso, digo, cuando no está autorizada y la usas, estás cometiendo un delito. Bueno, recuerda que una vez entregado el dinero al Congreso, el Congreso es autónomo para ejercer su presupuesto. Pues sí es autónomo para ejercer el presupuesto, pero el presupuesto tiene sus gravámenes y tiene sus vigilancias y tiene su cumplimiento de la legalidad. Aquí la crítica más importante es que se le está pidiendo cuentas al señor de que diga qué hizo con los 100 millones de pesos. Sí, 100 millones. Y no quiere abrir. No hay transparencia de esa que dice que en el Congreso hay. Oye, si gastaste 100 millones de pesos, decirle a la ciudadanía, aquí están las cuentas claras, miren. Mira, solamente te voy a decir algo. Si te niegas, entonces sospechamos que eres corrupto. Te voy a decir algo que yo me enteré, no lo he confirmado, no creo que lo pueda confirmar, pero en los corrillos se habla de que los candidatos que salieron con licencia para competir en este proceso del Estado, mandaban a pedir dinero, X cantidad, decían, mira, no te puedo dar 500,000, no te puedo dar 3 millones, te voy a dar 2 millones, ¿sí? Salían del presupuesto del Congreso, del Estado, Ramón, para campaña, sabemos que durante las administraciones priistas quien mantenía el PRI, pues era la caja de gobierno. Pero ahorita es el PAN y el PRD, maestro. Los mantenidos. Sí, hoy. Por el gobierno, sí. Eso dices tú. Sí. No nos consta. No, mira, yo estoy enviando este mensaje como un comentario. Me parece que puede ser exagerado, puede ser mentira. Pero ahí andan los corrillos, ¿sí? Y le están reclamando al hoy presidente de la Gran Comisión millones que desaparecieron del erario. ¿Sí? Erario es erario en el Congreso, en el Poder Judicial, en cualquier parte. Se dice en la plaza pública de los millennials, que son las redes, en la voz pública. Vox Populi. Vox Populi. Sí. Y dice Vox Populi, Vox Dei. Sí, en los medios digitales, ¿sí? En las redes, también en los impresos, que hay cierto temor entre los gobernadores, presidentes municipales y también en el gobierno federal por esta actitud y esta propuesta de AMLO de combatir la corrupción de una manera en la que no quepa duda que el presidente electo cumpla con el compromiso que hizo en campaña. Hay un principio. Barrer desde arriba para abajo. Hay un principio. Ahora yo quiero saber
cuál va a ser el fin. Sí. Hoy lo que podemos hablar puede ser especulación, Sí. nada más. Sí, sí, sí. Porque el señor todavía no ha asumido el poder presidencial. Pero ya hay intenciones de... Hay actividades que se relacionan, pues, por ejemplo, con los norteamericanos y todas esas cosas que vienen sucediendo dentro de Ya lo vamos a platicar. Claro, ¿verdad? dentro de ese aparente equipo que lo va a seguir en el gobierno administrativo. Sí. Sin embargo, vemos algunas cosas, por ejemplo, la coordinación para que lleve todos los programas de inversión que corresponden a los estados por parte del gobierno federal. Me parece que están creando virreyes. Bueno, eso es algo que tendríamos que platicar en otro programa. Más a fondo, más a fondo. Porque un coordinador general, ¿qué va a pasar con toda la infraestructura de las señor. delegaciones? ¿Y ¿Ya las- no van a ser delegados? Hoy las capacidades. El señor coordinador Sí. va a ser Dios, porque va a saber de todo. Es un todólogo. ¿Sí? A lo mejor va a coordinar al ISSSTE, va a coordinar a SCT, va a coordinar a CEP, las Pero es delegaciones. el que va a soltar el billete. Bueno, es el que va a Es el decir que va a soltar el billete, por favor. el billete federal. Sí, sí, sí. sí, El billete sí. federal. O sea, que el Estado que diga, oye, voy a gestionar recursos al DF, Sí, le dice, no, ahí tienes al coordinador. sí, primero el coordinador. Cumple el primero señor? con los pasitos. Solo le va a rendir cuentas a Andrés Manuel. Que eso es lo que nos preocupa. Sí. Porque el gobernador de una entidad, sea corrupto o no, por la figura, debe tener comunicación directa con el presidente de la Sí, República. sí, desde luego. Y si AMLO es republicano, este instrumento de un poder, De un poder compartido. administrativo Compartido con los gobiernos de no los lo estados. no lo debe permitir. No. Si el gobernador de la entidad le dice, presidente, quiero hablar con usted, él le debe permitir hablar con él. Claro. Bueno, ya lo hicieron algunos, ¿eh? Para Los adelantados. Sí, para cuestiones administrativas, me voy con el coordinador del Estado. Perfecto, coordinador Y federal. si el señor dice que no, Sí, aunque haya sí, necesidad, No, pues no. el gobernador o los gobernadores deberán tomar una actitud como corresponde, republicana. De que se le respete en su investidura como Claro. gobernantes. Igual que los presidentes municipales. Así es. Ramón, ya con estas ideas que AMLO ha metido en la agenda nacional sobre las medidas anticorrupción y dónde va a centrar el primer impacto de lo que puede ser un ahorro, ya se dan cantidades, se estima que son 25,000 o 26,000 millones de pesos que sería resultado del ajuste. 40,000 hablan, ¿eh? 40,000 millones. Sí, no, 25,000 millones del ajuste por salarios. Ah, bueno. Del Sí, ajuste sí. por salarios. Sí, sí. Por Porque salarios, 40,000 millones por la descentralización. Bueno, aquí 25,000 millones por ajuste de salarios al Poder Judicial, al Legislativo y al propio Ejecutivo. 25,000 millones. ¿Dónde estará el impacto mayor? En el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Sí, sí. Fíjate, Sí. ahí está La bolsa, ahí está la bolsa. Pero 25,000 millones de pesos en billones de pesos, que es el presupuesto, Es una cosa pequeñita, nada. Sin pequeñita. embargo, son 25,000 millones y son estimaciones, no de No, López no, Obrador, no. Son de la aproximaciones de lo voz que puede ser. pública, Sí. de la plaza pública digital. Y ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, nos quedan unos minutos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros hoy desde de Chetumal, desde la capital del estado, en el canal millennialstvradio.com, en el programa Ágora Plaza Pública, la voz o la cosa pública en boca de todos. Les agradezco, Millennials. Fue una plática sobre los 50 puntos de manera a granel, porque así están también a granel. Así es. Aunque tienen un orden, todavía no es un orden jurídico propiamente. No. Así que ahí falta sustento. tienen ustedes las ideas más importantes, lo que faltó considerar, las vacilades que trae el documento y la parte seria que nos parece fundamental, como es la reforma del artículo 108 constitucional. Ramón. Soy Ramón Humberto González Reyes. Que tengan una buena tarde, una buena noche. Y mañana nos estaremos viendo. Conéctense con nosotros en Nudo 18.
Soy Freddy Can, nos vemos la próxima semana en Ágora, Plaza Pública, la cosa pública en boca de todos. Hasta pronto.